Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, la semana pasada estuvimos conversando acerca de la caja de herramientas de Cristo, los dones del Espíritu Santo. Y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. El modelo religioso no considera la importancia de los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo, cuando estos son las herramientas de construcción y operación como cuerpo de Cristo. 2. Los formatos de reuniones de la religión, primero, no están versados en lo que dice la Escritura en el Nuevo Pacto, y 2, no consideran la práctica de los dones espirituales, promoviendo un modelo pasivo y lleno de vicios que obstaculizan la propagación del Evangelio, pues este no se realizó jamás en templos, sino desde las casas, en sectores, plazas y barrios, por los fieles en los primeros 300 años. 3. La palabra griega para don que usa Pablo y en otras escrituras a partir de 1 Corintios es carisma, de la cual proviene la palabra charisestai, que significa agradar a otros o hacer favores, y cuya raíz es la palabra charis, que significa gracia. Por lo que esto significa que los dones o carismas provienen de la gracia de Dios y son los regalos que hemos recibido cada uno por medio del Espíritu Santo. Y 4 y último, los 7 dones motivacionales son el de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, administrar y misericordia. Cada uno cubre aspectos relevantes que nos ayudan a trabajar sirviéndonos unos a otros, por lo que el diseño divino contempló un trabajo colaborativo o de equipo, y a su vez que nos necesitemos unos de otros para que el funcionamiento del cuerpo de Cristo sea en amor y reflejando ese amor primero entre sus hijos y luego ese amor sea visto por todos los que no creen en el Señor. Siguiendo con la obra del Espíritu Santo, que ya hemos visto que primero es plantar la semilla divina y nos engendra la imagen de Cristo en nosotros, según lo que nos dice Juan en el capítulo 1, luego comienza la obra de la transformación para reformular nuestra mentalidad y a su vez generar fruto en la medida de la llenura del Espíritu, según lo que nos dice Juan capítulo 15. Y paralelo a eso está la manifestación del don o dones que haya repartidos el Espíritu según el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Ahora vamos a ver los dones de ministerio, por lo que vamos a conversar en esta semana acerca de los dones más mal interpretados de las Escrituras. Pues hoy estos dones tienen una estructura jerárquica, vertical, interpretada por los hombres, pero que jamás se ha parecido al diseño que Dios le dio al modelo que tuvo éxito en la iglesia de los primeros 3 siglos. Leamos el texto base para la lección de esta semana, que se encuentra en la carta de Pablo escrita a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4. Y el verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 16, en la versión Reina Valera contemporánea. Lo primero que debemos entender, que existe un propósito eterno del Señor. Su propósito es de reunir todo en Cristo. Eso está en Efesios capítulo 1, versículos 10 al 12. Y ese propósito se traspasa en consecuencia a todo el cuerpo de Cristo. Es decir, todos absorbemos el propósito eterno de Dios. No existe nada que no esté fuera del propósito del Señor. Ya hemos aprendido que la obra del Espíritu es guiarnos a la verdad y a la justicia. La verdad es revelada a nosotros y eso nos libera y por consiguiente cambia nuestra mentalidad. Y es precisamente lo que debemos hacer, cambiar nuestra mentalidad. Pablo en su carta doctrinal a la iglesia de Éfeso en el año 60, estando preso en Roma, revela un sinnúmero de verdades hermosas y que muestran claramente cuál es el diseño divino. Y leímos ya en 1 Corintios 12 que somos el cuerpo de Cristo. Es decir, el Señor nos unió a cada uno de nosotros para ser familia y edificar el cuerpo de Cristo. El Espíritu nos regaló carismas o dones directos de la gracia de Dios, pero eso no es todo. Pablo tiene la expresión de que el Señor mismo constituyó, es decir, nuestro Señor estableció, determinó, escogió a quién o quiénes deben tener la responsabilidad del liderazgo de cada ministerio. ¿Podemos entender esto? Que aquí no hay una elección antojadiza de una institución o de una organización. Tampoco está el beneplácito de alguien para designar a alguien en un rol o en un cargo. Es Dios mismo el que estableció, constituyó, ordenó, escogió a quién o quiénes deben tener el liderazgo de la eclesía. Qué maravilloso es esto, porque la elección que tenemos no es de hombres, es de parte del Señor mismo, y gloria al Señor por esto. Notemos la diferencia entre la unción levítica del antiguo sacerdocio y la constitución de ministros. Primero, los levitas fueron separados por Dios como tribu. Fue la ordenanza que Dios le dijo a Moisés y que fue con Aarón su hermano, según lo que nos dice Éxodo capítulo 28, capítulo 29 y en Números capítulo 3. Entonces, fue una familia ordenada, partiendo por la cabeza de la familia que es Aarón y sus descendientes, los que fueron designados por Dios para tener la administración del sacerdocio y obviamente estar ocupados de las cosas del Señor y todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Ahora, de esta interpretación se entiende que el sacerdocio es heredable y por consiguiente los ministros delegan posiciones hoy en las iglesias a sus hijos e hijas, convirtiendo los ministerios en una suerte de reinado perpetuo. Cristo cambia el concepto del sacerdocio y de la administración en Hebreos capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ahí el Señor cambia el concepto de todo esto, ya no más de una familia terrena, y que convierten con esto una herencia de ministerios, sino que constituir en los diferentes miembros del cuerpo quienes deberán tener la misión de trabajar liderando la expansión del reino y la construcción del cuerpo de Cristo. Pablo dice que la constitución de los ministros es para perfeccionar a los santos para la obra de los ministerios y para edificar el cuerpo de Cristo. Primero, los ministerios siempre han estado, pero la designación, la constitución de los ministros es para perfeccionar, llevar a un siguiente nivel, crecer en cada ministerio. Eso es lo que nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 12. Por esto que Él determinó quienes deben ocupar un rol de liderazgo en cada ministerio y en la iglesia. El orden en que aparecen los ministerios en el capítulo 4 de Efesios no constituye una suerte de jerarquía, como se ha interpretado en toda la historia.
Si entendemos en que somos un cuerpo, ninguna parte del cuerpo puede ser nombrada como primero que todas. Todos podríamos decir que el ministro es cabeza, pero no es cabeza para gobernar el cuerpo de Cristo, pues sí puede ser en un lugar de liderazgo. Ministerio significa ámbito de servicio en favor de otros, por lo que un ministro es un servidor en favor de otros en su competencia. Por ejemplo, el ministro de Salud es un servidor a favor de otros en su competencia, y él se encarga en un país de ver todas las necesidades en materia de salud. Es quien se ocupa de todos los temas relacionados con la salud y las necesidades de un país. Él se debe en ejercer directrices y políticas públicas en esa materia. Pero él no es quien para determinar políticas en materia de construcción, o en materia del trabajo, o en materia de finanza o de transporte. Puede aportar a esos temas, pero no de establecer política. Lo mismo ocurre con los ministerios establecidos por Dios. Cada uno se ocupa de los ámbitos que ejerce y responde a la cabeza que es Cristo. Ningún ministerio ejerce cabeza en la iglesia, porque cada uno tiene un ámbito de acción. Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 22, Efesios 4, verso 12, Efesios 5, 23, 1 Corintios 11, verso 3 y Colosenses capítulo 2, verso 10, que Cristo es la cabeza de la iglesia. La única jerarquía que está puesta en las Escrituras es la que el mismo Cristo, por medio de las cartas paulinas, nos dice que está Dios primero, luego Cristo como cabeza de la iglesia y luego los miembros. No hay ninguna estructura vertical más que esa. Por ende, esto es una organización de cuerpo y en ámbitos, lo mismo que un presidente establece ministerios. Cada ministro tiene un encargado o un líder del mismo, y tampoco existen estructuras jerárquicas dentro de un ministerio en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué se da esto? Porque el apóstol quiere que entendamos que primero somos cuerpo. Cada miembro opera en el cuerpo y sirve al cuerpo. El corazón sirve al cuerpo. Es importante, pero por sí solo no subsiste. Los pulmones son importantes, pero por sí solo no subsisten. Y así, etc. Cada parte del cuerpo no puede subsistir por sí sola. Por eso que es necesario entender que funcionamos como cuerpo. Un ministro no es para rendirle pleitesía. La Biblia dice que los que trabajan en la obra del Señor, es decir, todos, y no solo algunos en especial, sean reconocidos, les tengan gran estima y amor por su obra, no por él, sino por la obra y el trabajo que desempeña, según lo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 13. Pablo nos enseña en este pasaje que no hace una distinción sobre ministros en particular, sobre algún determinado ministerio. La expresión, él dice, todos los que trabajan en la obra de Dios. Por ende, desde el diácono, que ayuda a los hermanos en cosas domésticas y las finanzas de la iglesia, hasta los apóstoles, todos deben ser reconocidos, deben ser tenidos por respeto y cariño que se merecen, pues ellos trabajan para el cuerpo de Cristo. La pregunta que cabe es, ¿por qué Pablo habla de cuerpo y no de eclesía, que significa asamblea? Recordemos las palabras del maestro. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18, en la versión Reina Valera. Aquí el maestro hace especial diferencia entre Pedro, que en griego es Petra, y que significa piedra pequeña, y la palabra Petros, que es roca fuerte, y sobre la cual se va a edificar la iglesia, que en griego es eclesía, y que significa asamblea. La iglesia o eclesía no está fundada en hombres, pues el fundamento antiguo, que era el sacerdocio levítico, se corrompió y usó el templo y el culto para todo menos para la adoración y el servicio a Dios. Cristo establece una nueva estructura, y de piedras vivas, como dice Pedro, es decir, personas como hijos engendrados para conformar una familia. La palabra eclesía usada por Jesucristo tiene un objetivo. La eclesía se reúne con un propósito en específico, para una finalidad clara y precisa.
Entendiendo esto, Pablo le da un carácter más todavía, de cuerpo, es decir, de una organización unida y actuando como un solo organismo, ya que él entendió que la asamblea se reúne para debatir temas de gobierno. Hoy hay un paso antes, según Pablo, el de ser cuerpo primero. Para eso debemos edificar y debemos ser perfeccionados. Podemos ser asamblea y representar al rey, pero tenemos que crecer. El que Pablo llame cuerpo a la eclesía no es para desmerecer la ordenanza de Cristo. Al contrario, es para fortalecer el carácter de la misma. Fijémonos que la edificación es en amor, lo que nos hace un organismo muy distinto de otros tipos de instituciones. Nosotros como eclesía debemos edificar en amor. Por esto que lo que nos hace funcionar con respeto, cohesionados, es el amor entre nosotros. De allí que cuanto más grande es la organización, es imposible lograr estructura de cuerpo. Miremos una congregación de 1000 personas, por ejemplo. ¿Podemos asegurar que las 1000 personas se conocen todas entre sí? ¿Podemos decir que las 1000 personas trabajan todas de la misma manera, con un objetivo claro? ¿Podemos decir que los 1000 se aman unos a otros? La respuesta es clara. A todas estas preguntas no podemos decir eso. Entonces, ¿cómo lo logró la iglesia del siglo I? Entendamos bien esto. Si se reunían en sus casas, entonces los ámbitos eran más cercanos. Eran comunidades de barrio y sector. Y en la medida del crecimiento se fueron formando más comunidades y barrios y sectores. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, 23, y hace esta pregunta: imagínense a toda la congregación reunida en un puro lugar. Esa expresión era porque son muchas congregaciones de sectores o células. De allí que Pablo habla de las iglesias, cuando se refiere a todas las congregaciones. En este modelo es más fácil lograr funcionamiento de cuerpo. Ahora, ¿cuál es el punto de quiebre con esto? Es decir, ¿cuántos miembros son los adecuados para funcionar como cuerpo? Eso lo va a determinar el mismo Señor, pues la expansión obliga a tomar miembros y a colocarlos en otro lugar, como los que fueron sumándose al equipo de trabajo de Pablo en sus viajes. Por esto que cada ministerio tiene un rol y un tiempo de acción. El apóstol es quien pone el fundamento, es decir, se queda en un tiempo en un lugar estableciendo una congregación, pero deja a los restantes ministerios en profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que ellos continúen expandiendo el lugar, cada uno en su rol y sirviendo a ser cuerpo. Con esto entendemos que los ministerios son roles de tiempos e instancias en la eclesía y para el perfeccionamiento. Asimismo podemos entender que son ministerios también movibles en su gran mayoría. Por eso que Pablo sembró y Apolos regó. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. Esa es la expresión de Pablo para decir que estamos en continuo movimiento, perfeccionando al cuerpo y no estamos estáticos. La constitución de los dones ministeriales es por Dios. Él los eligió. No fue Pablo ni Apolos, ni menos Pedro. Dios, por medio del Espíritu Santo, fue eligiendo a los ministros que fueron constituidos para el perfeccionamiento del cuerpo, y no para estorbar, y menos para generar ganancias para sí mismo. Esto es de Dios y para Dios. La eclesía no es negocio de determinadas familias, es la obra transformadora que fue exitosa y lo seguirá siendo. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por iniciar una semana más para hablar de las reveladoras verdades que nos tiene tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos entendiendo el diseño, estamos entendiendo el funcionamiento de los primeros hijos del reino. Gracias, Señor, porque estamos entendiendo que la fórmula de éxito fue partiendo en las casas, en grupos pequeños, donde se puede practicar los dones espirituales, donde podemos practicar el amor, donde nos podemos conocer, saber qué pensamos cada uno del otro, donde podemos actuar en equipo, cohesionados, funcionando. Señor, ayúdanos a entender más y más de este diseño, para aplicarlo en nuestras congregaciones, para de una vez por todas comenzar a expandir el reino. Ya no más sentados y estáticos en un recinto, sino que de esta forma poder expandir en los barrios, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestras propias familias. Queremos entender el diseño y queremos aplicarlo, pero para eso revela en esta hora a quien escucha, para que entienda de una vez
que esto sí tiene éxito. Y tiene éxito en la medida que creemos que es posible lograrlo. Señor, ayúdanos a sacar a los hermanos de la posición estática que están y empezar a movernos. Ahora cada uno en sus roles, en cada ministerio, levanta a los ministros. Ayúdanos a ver quiénes son profetas, quiénes son evangelistas, quiénes son pastores, quiénes son en esta hora los maestros, quiénes son los apóstoles necesarios para expandir. Señor, ilumínanos en esta hora. Ilumínanos nuestras vidas para entender cada vez más de tu palabra. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca del equipo de construcción, los dones ministeriales y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como @Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien puedes escucharnos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ahora somos 4.000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. La tempestad se rinde a ti, mi alma en calma está. Oh, tu mano allí me esperará, enfeando sobre el mar. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti, en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo